Bueno, este es un escenario inmenso donde hay muchos matices inabarcables y el tema de los reptiloides es una hipótesis. Pero yo creo que le viene muy bien a aquellos que nos quieren confundir, porque una cosa es plantear la realidad extraterrestre desde personas que son humanoides parecidos a nosotros y otra muy distinta desde un reptiloide, ¿no? Que solamente la palabra ya propone cierta adversión. De cualquier manera se ha hablado muchísimo sobre eso. Eh, Usted mencionó a David Icke, que es una persona que yo creo que tiene una gran valentía, está denunciando cosas muy fuertes, está denunciando al gobierno las sombras, el poder oculto, los Illuminati, los Bilderberg, como se los pueda llamar, que es una realidad, que no es nuevo. O sea, en la época de los reyes se hablaba del poder detrás del trono. Ahora, de ahí a pensar que hay seres que tienen esa característica de estética negativa para nosotros y que están en convivencia con algunos poderes que no son los gobiernos de superficie, bueno, hay todo un camino, ¿no? ¿Por qué no pensar también que ese contacto lo pueden tener con seres que no son de esa categoría, de reptiloides? Yo creo que no es casual que hayan elegido como elemento de información para probar que hay alguien más que nosotros. Yo creo que en este momento eso no es lo importante, en cuanto a lo que se referencia a mi trabajo. Porque yo no le puedo hablar a la gente sobre la calidad de las culturas que nos visitan, cuando todavía no se ha aceptado ni siquiera que la vida existe a nivel extraterrestre. Entonces me parece que estaríamos apurando un proceso que seguramente nos va a llevar a un estado de confusión. Esto basado en lo que generalmente declaran los científicos, que hace muy poco tiempo, no más de 15 años, comenzaron a aceptar la hipótesis de la posible vida extraterrestre en algún lugar del espacio. Niegan sistemáticamente que estén acá, y lo digo que siempre con tonterías, porque ellos pretenden explicar desde la lógica científica nuestra ante un desarrollo científico que, según todas las pruebas, y una de ellas es si es que están acá, y yo creo que sí, nos llevan millones de años de avance en cuanto a tecnología y ciencia. Creo que esa impotencia que sienten los científicos de no poder explicar lo que nos visita, la zanjan con mucha facilidad diciendo no hay pruebas, que es una soberana mentira. Yo vivo aferrado a que las pruebas más definitivas de que han estado acá, quizás en el mismo comienzo de la vida, son los monumentos que dejaron anclados en el planeta, que después de muchísimos años de investigación arqueológica no se han puesto de acuerdo quién los hizo, ni para qué, ni cómo. Caso, por ejemplo, la Esfinge. Sí, las pirámides de Egipto, los Móilas de Pascua, las huellas de Nazca, las pirámides truncas de Mesoamérica. En fin, hay muchos monumentos que yo creo que eso obedece un programa. Ellos sabían, porque pueden ver el futuro, por lo menos nuestro futuro, de que en esta etapa íbamos a estar discutiendo si están o no están, o si existen o no existen. Entonces, como una forma que todavía no han asumido inclusive muchos investigadores, que son elementos probatorios de que sí han estado acá desde siempre. Pero bueno, yo digo siempre que el gran problema de la ignorancia de la sociedad en forma masiva lo produce la falta de debate. Y el debate no lo hacen en ese rumbo los científicos y mucho menos los medios de prensa, que descalifican esto como si fuera, y lo dicen, invento de alguna persona delirante, ¿no? Entonces es muy difícil poder encontrar las pruebas en ese estado de cosas. Y fundamentalmente para mí, yo no soy científico, ni siquiera soy investigador.
He estudiado esto durante 26 años, tengo conexión con investigadores prestigiosos, de los cuales he aprendido muchas cosas, aquellos que también nos mantienen informado muy puntualmente todos los años de las investigaciones que ellos hacen. Y la hipótesis es que sí, hemos estado visitando desde siempre, y algunos se arriesgan a decir que algunas de las culturas pudieron haber sido los responsables de haberla generado la vida como la nuestra en el planeta, ¿y por qué no? Claro, cuando llegamos a ese punto, hay gente que ha catequizado su pensamiento en el dogma de la Iglesia, y entonces preguntan, bueno, entonces ¿a Dios a dónde lo pone usted? Y bueno, yo no lo pongo en ningún lado, Dios está donde tiene que estar. Ahora, el Dios en el que yo creo no es el de las iglesias. Es un señor que supuestamente nos han contado que está sentado en un trono no sé dónde, decidiendo nuestra vida, para bien o para mal. Yo creo que a mí me cae mucho más criterioso el concepto de los científicos que hablan de una energía creadora, que puede llamarse Dios o de mil maneras diferentes. El escenario es muy grande, hay muchísima gente prestigiosa trabajando con esto, pero casi ninguno, por no decir ninguno, ha podido conseguir una prueba física que pueda, con rigor científico, que le pueda decir a la sociedad, sí, esto es así. David Icke es un hombre valiente, que inclusive está abordando esto desde la geopolítica internacional, desde la economía, que tiene mucho que ver con esto, con el sometimiento que tienen nuestros países ante esos grandes poderes. El señor Alex Kohler, que a diferencia de David, que dice que ha sido contactado por una cultura que vino desde Andrómeda, y donde le está adelantando una serie de eventos que él en su momento los anticipó y que lamentablemente no ocurrieron. Yo creo que por el momento está vedado que nosotros podamos anticipar nuestro futuro. Y eso no en el caso de Alex Kohler, pero hay mucha gente que se presenta como embajadores de los extraterrestres y nos venden los cuentos en los últimos 4 años ya se han pronosticado varias veces el fin del mundo. Inclusive profetas notables también anticiparon eso y no sucedió. Ahora para el 2012 también nos están diciendo que se termina el mundo, que el planeta se rompe, se termina. Y las filosofías de quienes están traccionando como un ícono cronológico que son los mayas jamás dijeron eso. Están planteando el fin de algo, y ojalá no se equivoquen. El sistema con el que hemos vivido hasta ahora está prostituido hasta lo máximo, de los políticos, desde los banqueros, de todo lo que tenga que ver con el poder en este planeta. Obviamente ese paso, ese tránsito hacia un cambio de sistema no va a ser gracioso. Sí, o sea, los mayas decían, va a ser como un parto. Es que es un parto. Y esto está confirmado a través de los análisis de quienes estudian comportamiento humano y las características biológicas y filosóficas de este ser humano. Esta criatura se plantea los cambios del dolor y el sufrimiento, no de la felicidad. Y de nuestra lógica es absolutamente natural que ocurra eso. Pero nuestra lógica. ¿Cómo podemos nosotros, fíjese, estamos como la mortadela del sándwich? Tenemos una cultura de 5.200 años, que hay gente que se ha apropiado de esa cultura, la ha querido interpretar sin ser perteneciente a esa cultura, que no sabe filosóficamente ni mínimamente cómo se han desarrollado, que son los mayas o los aztecas o los incas. Y en otro extremo están los extraterrestres, que ni siquiera podemos imaginar por qué están acá y cuáles son sus pretensiones o su programa. Nosotros somos el fiambre del sándwich, con 2 tapas, que obviamente alguna vez se van a juntar, que vamos a comenzar a desandar este camino con un intelecto diferente. Pero mientras tanto,
este tema está intoxicado por lo mismo que se dicen investigadores, que son todos una manga de charlatanes, opinólogos, porque en Argentina, por lo menos de aquellos que tienen protagonismo público, no hay ni un solo investigador. Son gente que va, entrevista a una persona, ve una vaca mutilada, o le muestra una fotografía de hombre y opinan. Pero un investigador es otra cosa. Yo, gracias a vivir en este lugar, he conocido los más grandes investigadores reconocidos por sus pares de habla hispana, que pasaron por acá, y sé diferenciar lo que es un investigador y lo que es un opinólogo. Ahora, lamentablemente, también un gran porcentaje de esos opinólogos han girado al mesianismo, han pretendido inclusive hacer religiones con el tema. Y algunos han producido hechos lamentables. Recordar aquel suicidio masivo que propuso el señor Applewhite, que era un actor de Hollywood, donde en el momento que pasó el cometa Halley, ellos le convencieron a todos los estúpidos que estaban con ellos que detrás del cometa venía una nave y ellos iban, si se suicidaban, iban a irse en esa nave, sin siquiera tener en cuenta que es algo que es contra natura, está absolutamente negado por esa energía creadora. Yo he leído algunos libros del señor Raymond Moody, que es un médico que ha hecho muchas experiencias de hipnosis, y en un evento que me impactó, le hizo hipnosis a un suicida, que, bueno, por algunas circunstancias no murió, y el doctor dijo que le comentó a este hombre a través de la hipnosis que él caminó por ese famoso túnel de luz, pero que en la punta se encontró con un personaje que lo miró muy seriamente y le dijo: ¿cómo osas arrojarle a Dios a la cara lo que Él te dio con tanto amor, que es tu vida? O sea, el suicidio es algo que no está permitido, por lo menos dentro de nuestra cultura judío-cristiana. Entonces acá hay un matete de cosas que es muy difícil de agarrar la punta del ovillo de todo este enjambre. E insisto, muchos de los estados de confusión lo producen estos pseudos investigadores. Y lo que es curioso y sorprendente es que en líneas generales la sociedad le es más fácil escuchar a estos charlatanes que a personas que aportan seriamente para esta temática, que, insisto, para mí es el evento más importante en toda la historia de la humanidad. Ahora, ¿cómo salimos de esta especie de empantanamiento? Y no sé, yo la verdad no sé. Yo hace 26 años que trabajo con esto, insisto, no soy investigador. La tarea del CEO es transmitir información de la que entendemos es muy buena, con un gran rigor científico en la medida que nosotros tengamos esa posibilidad. Pero transitar 26 años en este tema no es fácil. Yo cargo una enorme fatiga, desde la indiferencia, desde la descalificación, de la etiqueta del drogadito, del loco, del borracho, que eso generalmente nos lo publican los medios de prensa y que hay gente que se lo cree, que somos eso. Bueno, el escenario es muy complicado, tiene aspectos perversos, pero yo creo que tenemos que comenzar a analizar esto por el principio. Primero, tratar de reconocernos qué somos, porque en nuestra realidad de evolución un día apareció un personaje impresentable que se dijo científico y no lo era, como el señor Darwin, y nos vendió el caramelo que descendíamos del mono. Porque esa historia de la hipótesis de los simios la destruyó otro científico que se preguntó por qué no hablan los monos ahora. Además, Benjamín Solari Parravicini en muchas de sus profecías lo destruye eso.
Pero esa realidad creó un gran estado de confusión. Inclusive hay un enorme diálogo y debate entre los mismos científicos porque hay gente que todavía asume esa... Sí, o sea, el Doi Pai justamente también está contrario a la teoría de evolución. Yo creo que es una soberana estupidez y que tuvo un objetivo, confundirnos. Hay investigadores que han profundizado en los aspectos de nuestro inicio genético y algunos establecen el principio como anfibios. Sí, yo lo escuché que decía. Me parece muy lógico también. Es que seguimos haciendo anfibios. Claro. ¿Está? Ahora, que hubo injerencia genética del mejoramiento de la raza, eso está probado. Los que hemos leído el Génesis de la Biblia, inclusive antes del texto bíblico, 5000 años antes en textos orientales, es muy clara la intervención genética de una raza externa en el mejoramiento de nuestra genética. Y eso es absolutamente natural que se haya producido. Ahora, esas cosas que son primarias también han agregado un nivel de confusión muy grande a poder llegar a conclusiones definitivas. Entonces, es bueno que se haga un debate abierto. Yo me imagino que los científicos debaten entre ellos, por eso han creado la famosa máquina de Dios, para tratar el acelerador de hadrones, para tratar de llegar al comienzo, el principio del universo, que en definitiva no sé qué puede agregar para nosotros. A mí me parece que, desde mi óptica y desde mi ignorancia, que sería mucho más humano esos 60.000 millones de dólares haberlos invertido en resolver la hambruna de la gente que muere de hambre todos los días como mosca en este país. Pero lo que pasa que según dicen, y lo dice David Icke y muchas veces también Alex Kohler, que el proyecto de ese gobierno en la sombra está establecido para hacer desaparecer el 90% de la población humana. Los famosos chemtrailers Claro, nos están fumigando. Todo el tiempo. Y yo hace unas semanas entrevisté a un piloto de la ciudad de Rosario que está muy cercano a la Fuerza Aérea de Santa Fe, y hubo denuncias a través de un diario que es El Litoral, a través de una carta del correo lector, donde un lector del diario denunciaba que toda la zona de Santa Fe está siendo fumigada y mostraban las estelas. Y le pregunté, se llama Juan Carlos Gauna. Le digo, Juan Carlos, ¿pero de dónde salen esos aviones que están fumigando Rosario? Me dijo, de Ezeiza. O sea que, si bien hay otras partes del mundo, porque la H1N1, que se fumigó en el 2008 en México, que desparramó la gripe por todo el mundo, porque estaban en plena temporada de turismo, supuestamente los colegas mexicanos denunciaron que conocían una base secreta donde salieron esos aviones. Pero obviamente que si lo hace Argentina, lo puede hacer Brasil, Perú, ante la impunidad que hoy tiene la genuflexión de nuestros gobiernos con ese poder, ¿no? Sí, siempre me llamó la atención de que empieza la temporada de invierno, empiezan las gripes y empiezan a vender todos los productos. Bueno, yo digo, pero es más claro que el agua, que los laboratorios necesitan asegurarse la venta de esa producción en el año, y el año que viene tiene que ser mayor. Pero hay cosas mucho más perversas, porque hay muchos remedios que son inocuos. Pero todos los médicos naturistas están hoy rechazando el tema de la vacunación, que un ser humano no debe vacunarse por nada. Y lo hacen contando cuál es el principio de cada vacuna. El principio de cada vacuna está hecho con la cepa de la enfermedad. O sea que si usted no la tiene, se la enchufan. Para que cree los anticuerpos, pero ¿qué pasa? No sé si vio el caso... ¿Para qué crear anticuerpos? Mire, nosotros hemos nacido en condiciones naturales, con todos los anticuerpos. Nacemos con una farmacia completa en nuestro organismo. ¿Sí? Ahora, después la mala vida, los malos hábitos, van haciendo que ese poder de los anticuerpos descienda. Y esto no lo digo yo, lo dicen los médicos naturistas. Porque la alopatía... solamente en el objetivo, y yo no hablo de que todos los médicos
porque no hay, en ningún matiz de esta sociedad hay todos son malos, todos son buenos. Pero el concepto del principio de sanación de la alopatía es atacar los efectos, no las causas. Diferente a la homeopatía, por eso la homeopatía está declarada maldita. Entonces, ¿qué hacen? Enmascarar nuestros síntomas y nosotros seguimos enfermos. Además, hay gente que les cree esto y yo digo, ustedes tomen cualquier remedio y lean el prospecto y tiene contraindicaciones con un montón de cosas. Entonces quiere decir que los remedios no son tan efectivos como nos contaron. Además, vayamos al recuerdo de nuestras antiguas culturas. Hoy siguen llevando a Europa chamanes de América para enseñarles a curar con la práctica de sus ancestros hace 5.000 años. Y ellos hacían sus remedios con las hierbas naturales y vivían, eran mucho más longevos que nosotros, a pesar que sus ámbitos de vida eran no tan confortables como los nuestros. Entonces, insisto, todo esto es un escenario tan enorme que es muy difícil llegar a pruebas definitivas, ¿no? Pero yo digo que en este momento lo que es muy importante y necesario es abrir un debate. Claro, eso, que empecemos a... Claro, y porque cada uno tendrá una partecita de la verdad. Y cuando nos sentemos frente a un enorme rompecabezas, esas verdades que tenemos cada uno de nosotros dentro de nuestro coeficiente de inteligencia, porque a mí generalmente cuando me he cruzado con algún astrónomo, especialmente en algún programa de televisión, me descalifican porque yo no tengo valor académico. Claro. Pero yo les digo siempre, sí, usted lo que está es más informado que yo, pero usted no tiene ninguna autoridad para desconocer mi inteligencia, que a lo mejor es superior a la suya, ¿no? Porque genéticamente nadie nace con la misma coeficiente de inteligencia. Pero ellos no, ellos se ponen en ese pedestal, y cuando niegan todo. Hay un libro maravilloso de Juan José Benítez que tiene unas cuantas frases referidas a la negación de los científicos. Una de ellas dice, ¿qué científico ha podido medir la intensidad del odio? ¿O qué preclaro hombre de ciencia ha podido confinar a Dios en un tubo de ensayo? Y existen. Por eso a mí, cuando mucha gente que viene acá a la oficina, a veces dice, no, yo tengo que ver para creer. A la segunda vez que me lo dicen, le digo, ¿usted cree en Dios? Me dicen, por supuesto, la gran mayoría. Y le digo, ¿usted y cuándo lo vio? No, pero eso es otra cosa. No, señor. Si usted necesita ver a Dios, que me parece para creer en Él, o cualquier otra realidad de la vida, de la objetividad más absoluta es lo mismo. Pero claro, yo en los primeros tiempos tenía una posición muy negativa hacia las personas, porque era tan estúpido que no entendía cómo la gente no creía lo mismo que yo había descubierto. Y después me fui dando cuenta que a mí, por una serie de circunstancias extrañas, me empezaron a pasar un montón de información que fue creciendo mi intelecto en estas cuestiones, pero eso no le pasa a todas las personas. Mismas personas que han tenido algún evento y que vienen y me le cuentan, yo le digo, ¿por qué no se lo cuenta a su familia, a sus amigos? No, ¿para qué? Para que me tomen por loco. Y si va a un medio de prensa, ni le cuento. Y eso no es casual. Esa perversidad está perfectamente construido para que la gente no hable. Claro. A nadie le gusta hacer el ridículo. Ahora, fíjese Roswell. Durante 60 años, el gobierno de Estados Unidos, a través de su Fuerza Aérea, dio 4 versiones diferentes. La última, que fue allá a comienzo a mediados de los 80, dijo que había sido la caída de un globo mogul. Pero el año pasado el FBI, con un lenguaje sorprendente, publicó un informe que dice, sin eufemismo, la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el 47 rescató del desierto de Nuevo México una nave extraterrestre y cadáveres extraterrestres. No hay duda de ninguna naturaleza. Ahora, ¿los medios de prensa qué hicieron con eso? Nada. No, se tapó totalmente. Bueno, estábamos hablando del caso Roswell, ¿no? Que bueno, el gobierno al principio dijo la verdad, después mintió y ya después no supo más
cómo salir de esa mentira, ¿no? Sí, aparte hay otro dato de Roswell, mejor dicho, del desierto de Nuevo México. No hubo un estrellamiento, fueron 3 los estrellamientos. Y los aborígenes Hopi, que viven en la región, cuando han sido entrevistados para que hablaran de Roswell, ellos se encontraban sorprendidos por qué se habla solamente de Roswell. Porque todas las localidades que están dentro de Nuevo México, que se llaman Corona y Aztec, con diferencia de pocas semanas también hubo estrellamiento y también se lo llevó la Fuerza Aérea. Ahora, hay un dato muy importante. ¿Por qué Nuevo México? ¿Por qué Roswell? Es todo un simbolismo. En Roswell se hicieron las primeras experiencias nucleares. Y de Roswell salió el Enola Gay, aquel que hizo el desastre en Nagasaki y Hiroshima. Es todo un símbolo, ¿no? Yo creo que quisieron fijar ese lugar como una advertencia. Pero bueno, de cualquier manera, la historia hay gente que la sabe en forma completa. Si alguna vez nos la van a contar, bueno, ya eso es otra cosa. Edgar Mitchell vivió el doctor Edgar Mitchell, tripulante de las misiones Apolo 14, vivió en Roswell, y él en sus entrevistas, cuando se refiere a Roswell, dice: mis vecinos me dijeron que el hecho fue real. Sí, Pero ahí hubo amenazas muy fuertes. El dueño de la funeraria, a quien le pidieron cajones para niños, a ese le dijeron: mirá, mejor dedicate a contar otra cosa porque puedes tener un accidente. Ahí nacieron la famosa historia de los hombres de negro, ¿no? O sea que el programa, el proyecto de intoxicación ya está muy claro. Lo siguen utilizando porque están convencidos que nosotros somos estúpidos. Dan una noticia con un tono positivo y la terminan descalificando. Y eso es un patrón. Lo último que hicieron fue acá en Monte Grande. A la mañana los bomberos decían que era imposible que esa explosión hubiera producido un escape de gas. Al mediodía había unos señores enfundados en unos trajes extraños, se supone que buscando radioactividad. A la tarde había desaparecido todos los escombros, vinieron las topadoras, se lo llevaron. Y la versión final fue que había sido la explosión de un horno pisero que había volado un cuarto de manzana. Así actúa. Sí, yo lo seguí por Ese la programa televisión. de ocultamiento. Sí, a mí me pareció con todos los condimentos digamos, de que había pasado algo y vinieron inmediatamente a llevarse todos los restos que podrían delatar. Y no tuvo nada que ver con el tema OVNI, ¿no? Ahí cayó un rezago de la estación que había caído 24 horas antes. De una estación... Claro, 24 horas antes había caído una estación norteamericana que cayó en el Pacífico. Sí. A pesar que la NASA dijo que nunca supo dónde cayó, mentira, porque lo tienen monitoreado todo hasta el segundo. Y ese puede haber sido un desprendimiento, porque la información es que se había fragmentado en 25 partes. Ahora fíjese usted, el pobre Gil que fotografió, filmó desde un teléfono la caída de ese objeto, lo llevó inocentemente a la policía y lo metieron preso. Claro, todas esas... Bueno, si la gente no ve esas cosas, bueno, está bien, cada uno se subió lo que mejor le parece. Pero hay detalles muy fuertes donde uno, de mínima, que pasan cosas raras, que no son normales, ¿no? Hay otro caso en el Cerro Colorado, en Joaquín B. González, en Salta, de un piloto fumigador, se llama, yo me voy a acordar, Tony Galvano. Fue fotografiado, cayó un objeto un mediodía en esa zona sobre una montaña, acordonaron todo, primero el ejército argentino en Salta, después aparecieron las famosas 4x4 con individuos polarizados, que no están en las películas pero también están en la realidad. Ese señor, confidencialmente, con una persona del ejército, le dieron algunas coordenadas sobre el punto de impacto, y él sobrevoló ese lugar, se cayó con el avión cuando encontró el impacto. No vio ningún objeto, vio nada más que se había pegado casi un cuarto de un monte, y ese hombre, después que lo rescataron, por suerte no le pasó nada,
Él lo llamó el intendente que era amigo de él, de ahí Joaquín González, y le dijo, fugate porque sos boleta. Tuvo un año escapado en Buenos Aires, en casa de amigos que lo mantuvieron, hasta que le dijeron, bueno, ahora puedes volver, pero calladito la boca. Y eso lo contó él en nuestro congreso públicamente en el 2008, me parece que fue que estuvo acá con nosotros. ¿Y ese suceso cuándo fue? En el 95. ¿No? Hoy recordamos cuando el comandante Polanco tuvo su experiencia de no poder aterrizar con su avión en Bariloche, de Aerolíneas Argentinas. Y hizo un informe, que es la obligación de ellos, que nunca se sabrá por qué el jefe del aeropuerto se lo dio a una FM de Bariloche, se conoció en todo el mundo. Y la gente, los investigadores, inclusive de Buenos Aires, dijeron que se había equivocado viendo la luna. En aquel entonces, Polanco tenía 25.000 horas de vuelo como récord. Y además, ¿qué pasa con cualquier piloto militar o civil que narra una experiencia públicamente de contacto con algún objeto volador no identificado? ¿Cómo fue esa? O sea, porque yo no conozco el caso. Fue en el 93 en Bariloche, estaba por aterrizar con un Boeing de Aerolíneas Argentinas, le apagaron la luz de la ciudad, tuvo que hacer una maniobra de escape, ya ahí vio el objeto prendido de su ala, hizo toda la maniobra de escape, volvió a posicionarse frente a la pista y después le cortaron la luz del aeropuerto. Tuvo que hacer otra maniobra de escape y luego pudo aterrizar. La torre lo vio el objeto, igual que toda su tripulación, y tuvo que hacer un informe. Además había un avión de gendarmería en nivel superior que lo piloteaba el comandante Gaitán de gendarmería, que él vio todo el operativo. Los dos eran testigos calificados. Ahora, yo le digo, Polanco, porque además fue tanta la explosión de prensa que tuvo, él estuvo en los mayores medios de mayor audiencia en Buenos Aires, contando su experiencia, y bueno, hubo problemas graves con su empresa. Porque generalmente a esos pilotos, insisto, sean militares o civiles, el camino inevitable es ir al psiquiatra. Y si el tipo lo declara insano, acabó con su profesión. Bueno, si la gente no tiene por qué saber estas cosas. Nosotros las contamos. Pero este es un escenario muy complicado. A mí hay gente que me dice, ¿a usted nunca lo amenazaron? No. Sinceramente no creo que lo nuestro sea tan importante como para que nos vengan a amenazar. Pero yo conozco historias de tipos que un día le tocaron el timbre a las 3 de la mañana y le dijeron, deje de hablar esto porque usted trabaja en tal lado, su mujer en tal otro y los niños van a estar al colegio, un día pueden tener un accidente. ¿Quién sigue hablando? ¿Eso porque por algo que no existe? O sea, cuando uno analiza desde la más absoluta objetividad, se da cuenta que no nos han contado todo. Hay un documentalista norteamericano que se llama José Escamilla, que es un documental donde es referido a la Luna con imágenes de NASA oficiales, muestra una Luna distinta, diferente a la que nos han mostrado siempre. Y uno de los periodistas entrevista a un empresario que pertenecía a una empresa de las tantas que participaron en el programa Apolo, y durante la conferencia, basado en las cosas que le decía este hombre, de pronto el periodista le pregunta, pero entonces ustedes nos ocultaron, nos mintieron en algunas cosas. Y el tipo le dice, no, nosotros le mentimos en todo a ustedes. Y bueno. Estamos hablando de un discurso que nunca llegó a pronunciar el presidente Kennedy. Donde en principio le daba entidad 100%, no solamente al aislamiento de Roswell, sino a la presencia de seres extraterrestres en el planeta. Inclusive hace unas horas, en un diario inglés que se llama Daily Mail, un ex funcionario del gobierno de Henry Eisenhower, cuando fue presidente, declaró que él
tenía conocimiento de que Eisenhower durante su gobierno tuvo 3 encuentros con seres extraterrestres de distintas culturas. Ahora, ese discurso que está claro nunca lo dio, yo creo que la muerte de Kennedy, que nunca fue aclarada por quién la hizo ni cuál fue la causa, las hipótesis son 2. Hay un discurso que sí dio Kennedy, que fue el último, donde él dice en forma enérgica que no va a permitir que ningún poder se superponga sobre la autoridad presidencial. Está hablando del poder en las sombras, porque hay muy poca gente que desconoce que por encima de la autoridad presidencial en Estados Unidos tienen 13 anillos de seguridad a cuales ellos no acceden. Entonces él se puso al frente de eso, yo creo que ahí le empezaron a bajar el pulgar, y este discurso, según los biógrafos, estaba en el maletín que él llevaba en el auto donde lo asesinaron, y que ese maletín fue a parar durante muchos años en el alcalde de Dallas, en su caja fuerte. Y alguna vez salió de ahí y se filtró. Esta es la historia de los biógrafos desde este punto de vista de Kennedy. ¿Verdad o mentira? No lo sé. Ahora, pero lo real es que Oswald se murió, el que lo mató a Oswald también se murió, sí, a poco tiempo, sí, sí, típico, y ahí quedó todo. Típico de la mafia. Después de Kennedy hubo 2 presidentes, Carter y Clinton, que montaron sus campañas electorales diciendo que iban a blanquear el expediente secreto de los ovnis. Sí. No hicieron nunca. Estoy seguro que cuando llegaron y pidieron los expedientes le dijeron, usted no está para esto. Porque... El tema de la guerra mundial yo lo estudié mucho y fue un gran problema para Estados Unidos, porque ellos desarrollaron una industria bélica monstruosa, que estaba obviamente bajo los intereses de la industria, ¿no? De los grandes empresarios. Se terminó la guerra y ¿qué hacían? Entonces empezaron a inventar guerritas, Corea, Vietnam y todo hasta ahora, porque de alguna manera tenían que esa máquina bélica tenía que seguir. Sí, bueno, la Guerra Fría también le alimentaba totalmente, era una realidad, digamos, no eran 2 colosos. Después de pronto se invirtieron mucho cuando se comienza la carrera espacial, muchas de esas industrias se encolumnaron en esa realidad. La misión Apolo, se dice que fueron más de 150 empresas las que participaron y no eran por 2 pesos. Entonces, bueno, de todas estas realidades humanas que en un momento dado siempre se unen con la hipótesis extraterrestre, nadie habla. Pero justamente, volvemos a mi comentario desde el principio, todos los investigadores de este país viven todavía corriendo detrás del ovni. Cuando los grandes investigadores han dicho, pretender decirle a la humanidad que existe el ovni es como decirle que el agua moja. Y acá, toda esta manga de charlatanes siguen tratando de convencer, van a los programas de radio, los programas de televisión a mostrar fotitos, filmaciones, que pueden ser o no pueden ser. Y por eso, si hay un país que se ha estancado en la comprensión de esta realidad, y quizás muchos países latinoamericanos, por esa actitud absurda. Ya son 60 años del ovni. ¿Hasta cuándo piensan seguir? Yo siempre le propongo a la gente que visita la oficina que nos introduzcamos en cuestiones de orden filosófico, con 4 preguntas básicas. ¿Quiénes son? ¿Por qué están acá? ¿De dónde vienen? Y lo más importante y positivo para nosotros, si podemos beneficiarnos por su presencia. Y yo creo que sí. Pero no lo van a hacer. Hay gente cuando me dice, ¿por qué no bajan? Digo, ¿usted iría a la casa de un vecino que cuando le toca el timbre le cierra la puerta en la cara? Y nosotros estos fulanos lo estamos negando hace 60 años en la etapa contemporánea. Aceptémoslos, seamos humildes, pidamos ayuda, y lo van a hacer. Porque no están acá para hacernos aparecer como dicen algunos otros imbéciles.
que vienen a quedarse para el planeta, con el planeta. Si hubiera sido eso, lo hubieran hecho hace miles de años atrás. No van a esperar, no van a ser tan perversos esperar que seamos 7.000 millones de fulanos, de acuerdo a lo que nos proponen las estadísticas oficiales, que hay un enorme porcentaje, por lo menos un tercio más, que no está registrado en ningún lado. O sea que somos 7.000 millones, esto es un cuento. ¿Por qué van a esperar que este planeta haya tenido tal explosión demográfica para atacarnos y destruirnos? Si es como dicen algunos imbéciles que quieren quedarse con el planeta. El doctor Steven Greer, cuando presentó su proyecto Disclosure en el 2001 en el Centro Nacional de Prensa de Washington, los periodistas le preguntaron, bueno, ¿son negativos para nosotros? Y él dijo, y si fueran negativos no tenemos por qué preocuparnos, tienen la tecnología para hacernos aparecer a todos en un nanosegundo. Así que ¿para qué nos vamos a preocupar? Porque fíjese que las películas de Hollywood, que dice, pero ciencia ficción, sí, pero utilizaron el argumento más perverso, porque esas películas produjeron en la psiquis humana un mensaje subliminal. O sea, les quedó en el mate y ellos ni siquiera se dan cuenta. O sea, por eso cuando hablan de extraterrestres, no, pero mirá, son horribles, nos vienen a comer. Para colmo ahora son máquinas las que nos vienen a comer, no son seres biológicos, ¿no? Claro. Las últimas películas. Eso ya lo hizo la NASA en un comunicado que el año pasado les mandó a todos sus empleados que estuvieran atentos por un peligro que podía venir del espacio. Claro, sí, Algunos pensaron que era algún gran meteoro y otros también una invasión extraterrestre. Esta gente tiene, según los grandes investigadores, tiene dos proyectos. Una, dibujarnos un ataque extraterrestre. El proyecto Blue Beam. A través del sistema holográfico. Y el otro que están pensando es hacer ver que Jesucristo regresa a la Tierra. Sí, leí sobre eso. También con el sistema holográfico. Está muy desarrollado. Por eso es muy importante que la sociedad esté muy atenta, que deje de ver a Tinelli y a Fulvo para Todos y se ocupe de las cosas que son trascendentes para la garantía de la continuidad de la vida biológica del planeta. Sí. Claro, pero el problema está en que la sociedad humana está educada en algo muy perverso también, porque hay mucha gente que ve los documentos acá y dice, ¿y esto por qué no lo sabemos nosotros? Y le digo, a mí no me lo cuenten, van a preguntárselo a los periodistas, porque está establecido que si lo dice la prensa es cierto. Y así nos hemos comido cada pelotazo. Sí. Mire, yo le digo algo, y tengo la posibilidad de hacer comparaciones con nuestro periodismo y el periodismo de Colombia, que tampoco es inmaculado ni son los reyes del periodismo, pero hay una actitud y una serie de realidades muy diferentes. El nivel periodístico a nivel individual de Colombia está muy por encima de nuestros periodistas. Argentina, el valor periodístico que tuvo hace 20 años desapareció. Hay un montón de mascaritas que la ponen frente a la cámara, mujeres maquilladas como para un desfile de moda y que dicen, a través de toda la tecnología que tiene, lo que le manda el productor que marca la línea editorial de cada medio. Conclusión, como usted dice, son patéticos. Sí. Y yo trazo, para entender el valor de la responsabilidad periodística que debe tener un periodista, porque un medio de prensa, en su esencia, entre muchas otras cosas, fue pensado para hacer creer el intelecto de la sociedad humana. Y yo le narro dos hechos. Muere Sábato y tuvo prensa unas horas. Se murió una modelo que se suicidó tomando, y fue una semana, donde apareció un montón de gente, amigas de ella, llorando, y sí, porque era una bella mujer. Bueno, ese es el valor periodístico, que esto no ocurre en Colombia. En Colombia existe el medio más grande que tiene toda Latinoamérica, que es la cadena Caracol. Donde yo accedo, no es que me crean,
pero ellos viven aferrados profesionalmente a la objetividad de no elegir la noticia, sino darla. Y el que le da el juicio de valor es el que la recibe. Acá no. Acá está totalmente Acá las líneas filtrada. editoriales le dicen al fulano que se pone frente a la cámara o frente a un micrófono qué es lo que tiene que decir y qué es lo que no tiene que decir. ¿Ah? Sí, sí, Entonces, sí. nuestro periodismo que en un momento dado fue de excelencia, como tantas otras cosas, hoy no existe. Como un nivel de periodismo independiente. Yo me cago de risa cuando dice que yo soy periodista independiente. No jodamos con eso. ¿Independiente de qué? ¿Mm? Y esas peleas de algunos medios con el gobierno, el que se la quiera creer, que se la crea. Es todo para la gilada eso. Es parte de un proceso de poder que se ha prostituido hasta lo máximo, ¿no?